Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer, como no, a Carne y Salud la posibilidad de compartir algunas ideas, algunos datos con todos ustedes en esta interesante jornada en la que el objetivo básico pues, es tratar de mostrar cuál es la sostenibilidad de la ganadería y el impacto que tiene en su conjunto el Green Deal y algunas estrategias concretas que se van conociendo de este Green Deal. Veremos algunas cuestiones de cambio climático, de huella hídrica, de contaminación atmosférica, de etiquetado ambiental, de economía circular y al final de muchos aspectos que la ganadería, en los que la ganadería es fundamental para el desarrollo de nuestro territorio y para el mantenimiento de nuestra actividad y de las que en general se habla muy poco en esta estrategia de la granja a la mesa y en el Green Deal. El Green Deal recoge muchos ámbitos, desde el temas de transporte sostenible, temas de gestión de residuos, temas de capital natural, economía circular, una acción específica en el agua, una acción contra los químicos y luego específicamente para el sector agroalimentario, pues esa estrategia de la granja a la mesa que tiene bastante conexión con esa estrategia de la biodiversidad. Y todo enmarcado dentro de un paraguas en el que el objetivo que se plantea es la reducción de los gases de efecto invernadero para 2030 entre un 50 y un 55%. La verdad es que la estrategia, tengo muchas diapositivas, voy a ir muy deprisa. Si alguien luego necesita o tiene interés en la presentación, no tengo ninguna dificultad en compartirla, pero voy a pasar deprisa porque hay muchos temas que creo que son de interés a considerar. Primero repasaré un poquito las cuestiones importantes para la ganadería en esta estrategia que conocemos. Se habla de bioeconomía circular, se habla de biofertilizantes, la necesidad de utilizar estos biofertilizantes para reducir la cantidad de nitrógeno y fósforo inorgánico que utilizamos en los suelos, y ahí la ganadería tiene que jugar un papel fundamental. Sin ganadería es muy difícil alcanzar ese objetivo. También se habla en esta estrategia de reducir las emisiones y se apunta directamente a reducir las importaciones de soja y buscar otras alternativas. Probablemente hay que trabajar antes en las alternativas antes de intentar reducir esas importaciones para buscar una solución. Se habla de la producción ecológica y se habla de las reglas de la competencia. Todo esto en la producción. En la transformación se habla de reducir la huella ambiental, se habla de implantar modelos circulares, de sostenibilidad en las etiquetas. Haré algún comentario a las etiquetas ambientales porque creo que tiene mucha significación en el futuro por la información que trasladamos al consumidor. Se habla también de un etiquetado verde armonizado y de algunos otros temas que ya se han comentado, por tanto no voy a entrar. ¿Qué herramientas da la estrategia? Pues prácticamente investigación e innovación. La investigación y la innovación son buenas herramientas, son herramientas necesarias, pero que dan sus frutos a 5, 6, 7 años. Por tanto, si esta es la herramienta, pues tendremos que esperar a conseguir los frutos de esta herramienta para poder aplicar medidas más exigentes, más coercitivas. En la estrategia de biodiversidad, también muy importante, nos plantean como necesario incrementar la materia orgánica en el suelo. Veremos que la ganadería puede jugar un papel muy importante ahí para incrementar la fertilidad y para retener el agua en el suelo y permitir que en el futuro tengamos una mejor adaptación al cambio climático. Nos trabajan o nos plantean aumentar, ampliar la red Natura 2000. Evidentemente es importante, pero es importante la actividad de la ganadería en esa red Natura 2000. También el paquete de economía circular nos habla de incorporar las cadenas de valor de alimentos, y agua y nutrientes en la estrategia de trabajo. También es importante para la ganadería. Vamos a centrarnos en el primer aspecto, el que más llama la atención, el objetivo global, el del cambio climático. Todos tenemos claro cuáles son los gases que contribuyen al cambio climático y dentro de la actividad ganadera, pues además del CO2, que es el que respiran los animales, el metano y el óxido nitroso. El resto prácticamente están desaparecidos. ¿Cómo medimos el cambio climático? ¿Cómo medimos las emisiones? Y ahí está un poco la clave para entender las cifras que se manejan. Podemos medirlas de dos maneras, viendo el total en equivalentes de CO2, el total de esos gases que se emitan en todo el proceso productivo, desde la producción de materias primas hasta el consumo final, distribución y consumo, y ahí hablaríamos del análisis de ciclo de vida, o podemos considerar
aspectos concretos de cada proceso productivo y mirar qué cantidad de gases de efecto invernadero se producen en esos momentos concretos que serían los más críticos. Y ahí veremos un poco la perspectiva de los inventarios. Si nos centramos en la primera parte, en el análisis del ciclo de vida, pues bueno, pues salen unas cifras que en el carne de vacuno o en el ovino son muy elevadas, que son menos elevadas en el porcino, menos en la carne de ave, huevos, leche, etcétera. ¿Cuál es el problema que tienen estas cifras? Pues que son tremendamente variables. Primero, hay que hacer una distribución que ya es un poco aleatoria en función del estudio que se haga, por lo que contribuye la producción de todos los insumos, la producción de piensos, lo que es la producción ganadera como tal, el sacrificio, la distribución, toda la cadena de valor. Pero si nos vamos concretamente a estudios que se han hecho, esto es un estudio que se ha hecho en el País Vasco sobre la contribución a esas emisiones de unas explotaciones de ovino de leche, pues vemos que hay tremenda variabilidad entre las distintas explotaciones. Y si nos vamos, por ejemplo, al porcino, pues vemos que mientras que en España las emisiones que nos da un trabajo que se publicó en el 2017 hablaba de 4,96 kilos de CO2 por kilo de carne, pues a nivel mundial teníamos datos del 6,35, a nivel europeo del 3,51, a nivel otra vez mundial 7,3, es decir, hay muchísima variabilidad. Por tanto, al final hemos de elegir un sistema un poco más concreto, más objetivo, y por eso nos vamos a los inventarios. Los inventarios son los datos con los que se mide a los países en general y a los sectores dentro de los países. Por tanto, son objetivos y son comparables. Y esto nos permite ver pues, que en España las emisiones han ido incrementándose hasta el 2000 o por ahí, y a partir de ahí en general han bajado. Y en los distintos sectores ha ocurrido lo mismo. En el sector agrario, que está aquí en verde, pues vemos que el pico lo tuvimos sobre el año 2000, 2002, y a partir de ahí hemos ido bajando. ¿Qué ocurre en el conjunto de los inventarios? Pues que la agricultura contribuye, según los últimos datos disponibles, con un 12% de las emisiones españolas de gases de efecto invernadero. Y la ganadería, ¿con cuánto contribuye? Pues con un 66,52%. Eso es lo que contribuye, lo que significa un total del 7,89% de los gases de efecto invernadero declarados en España ante la Oficina por la Oficina de Cambio Climático y ante el IPCC en los últimos datos que conocemos, los presentados en 2020. ¿Y qué es lo que miden estos inventarios? Pues los aspectos más críticos, la fermentación entérica, el metano que se emite en la fermentación entérica y los derivados del manejo de los estiércoles, el metano emitido y el óxido nitroso. Y ahí están un poco los datos de lo que representa cada uno de los sectores. Los sectores de los rumiantes, lógicamente, tienen un mayor porcentaje porque todos sabemos que en la fermentación se produce metano. Los de los monogástricos tienen menos impacto y tienen más el porcino, lógicamente, porque tenemos un peso específico de este sector muy importante en la economía española. Vuelve el vacuno de leche después y luego quedan otros sectores que impactan menos de acuerdo con estos datos de inventarios. ¿Cómo han ido evolucionando en los últimos años? Pues ahí vemos un poco los datos más altos sobre los años 2000, 2002 y a partir de ahí reduciéndose por el trabajo hecho por las actividades ganaderas, las explotaciones han ido mejorando su eficiencia, la forma de gestionar el trabajo, y lo que ha ocurrido es que en los últimos años vemos un ligero incremento derivado fundamentalmente del incremento de censos especialmente en dos sectores en los que están siendo más competitivos a nivel del comercio exterior, como son el porcino y el vacuno de carne. Pero si vemos lo que ocurre específicamente, pues por ejemplo con el sector porcino, pues vemos que ha ido bajando las emisiones tanto de purines, derivadas de los purines, como de la fermentación entérica. Y esta cifra es interesante, ver qué es lo que ha ocurrido con las emisiones de óxido nitroso en los últimos años. Vemos que por plaza, es decir, por unidad productiva, está claro que el ganado porcino ha ido disminuyendo sus emisiones, es decir, está haciendo un esfuerzo importante. Hay un dato que también hemos de considerar, que es que el metano que produce la ganadería es un metano biogénico, es un metano que se emite y al cabo de 12 años ha desaparecido y se ha transformado en CO2. Y ese CO2 se vuelve a absorber por las plantas en el proceso de fotosíntesis y vuelve a transformarse en cereales, en pastos, etcétera, y es un metano circular. ¿Eso qué significa? Pues que el metano
que procede de los animales y mantenemos los censos, en general, pues va a ser un nivel de metano constante, continuo, mientras que el CO2 que se emite procedente de la generación de energía o del transporte, pues es un CO2 que se va quedando en la atmósfera almacenado para los próximos 1000 años, con lo cual, pues evidentemente no es comparable, y esto ya lo están empezando a considerar dentro del IPCC como una nueva aproximación que hay que hacer para valorar el impacto real del metano. Un aspecto muy importante es las posibilidades de reducir las emisiones. Hay trabajos que efectivamente demuestran que es posible seguir avanzando y reduciendo. Ya hace unos cuantos años se decía, bueno, pues hay distintas opciones para trabajar. Este sería el caso de los rumiantes, pues trabajar en el rumen, trabajar en la mejora genética, en la alimentación, en la sanidad, reduciendo la presencia de enfermedades, en la gestión de los estiércoles o en el pastoreo. Y hay aspectos que están en fase de desarrollo y aspectos que ya se pueden comprobar, como por ejemplo el secuestro de carbono. Datos españoles publicados en 2020 en la dehesa extremeña. Pues ahí vemos que en la producción extensiva de bovino, pues prácticamente en algunos casos la mitad de las emisiones se compensan mediante un secuestro de carbono. En el caso del ovino, exactamente lo mismo. Si nos vamos al ibérico o al caprino de leche, no es que se compensen, es que van más allá. Estamos teniendo emisiones negativas. Es decir, no somos neutros desde el punto de vista del carbono, somos negativos. ¿Y eso por qué? Pues porque se maneja de una determinada manera el pasto y de una determinada manera los estiércoles. Por tanto, cuando se genera conocimiento, ese conocimiento se aplica y se puede avanzar hacia esa neutralidad climática. Y en eso es en lo que están los sectores. Interpol, ¿qué está trabajando en este momento? Está trabajando en su estrategia de sostenibilidad con 3 líneas, 3 grandes paraguas. El primero, ir hacia la neutralidad climática con huella de carbono, reducción de emisiones en toda su cadena de valor, eficiencia energética y en la parte de industria y bioplásticos. En el ámbito de la circularidad de la cadena, pues desarrollo de fertilizantes a partir del purín, otra vez los plásticos de un solo uso, etiquetado ambiental, y en la línea de sostenibilidad social y económica, pues apuntar al desarrollo territorial al que contribuye el sector. Provacuno, ¿qué ha hecho? Ha lanzado el año pasado, ha aprobado su estrategia carbono neutral basada en un proyecto previo, pero que lo que contempla es un código de buenas prácticas para poco a poco ir cambiando la forma de hacer las cosas de los ganaderos, que cuando se lo explican y ven que ser más sostenible desde el punto de vista de las emisiones no es nada más que ser más eficiente, lo tienen claro y incorporan esas medidas. A más medio plazo, ¿en qué piensa Provacuno? En colaborar con la red de investigación de investigadores españoles especializados en mitigación de cambio climático, con la red Remedia, para seguir avanzando. Interobic, ¿en qué se ha centrado? Pues en trabajar en un análisis del impacto de la ganadería ovina sobre el medio ambiente. La huella hídrica, bueno, pues todos sabemos que evidentemente todos los alimentos o todos los productos que consumimos y que utilizamos cuestan agua, midiendo tanto el agua directa como el agua indirecta que viene de la lluvia, de la nieve o el agua que necesitamos para depurar las aguas que se generan o los productos que se generan en nuestra explotación. Pero cuando vemos, por ejemplo, pues estos son los datos generales de la FAO, que el porcino genera una huella de 5.000, casi 6.000 litros por cada kilo de carne, y vemos los consumos reales directos de la granja, donde realmente estamos consumiendo del orden de unos 12 kilos, de unos 12 litros por media por animal, pues la verdad es que las cifras son bastante diferentes. En cualquier caso, bueno, pues otro ámbito importante, el de la contaminación ambiental. La ganadería contribuye muy poco a los óxidos de nitrógeno, un poquito a los compuestos volátiles diferentes al metano, prácticamente cero en algún tamaño partícula, y donde sí que contribuimos de forma importante es la ganadería y la agricultura en general a las emisiones de amoníaco. Y ahí, bueno, pues es cierto que vamos avanzando, pero no al ritmo que nos piden. Por eso, bueno, pues en el marco del Plan Nacional de Control de la Contaminación se ha establecido unos objetivos para reducir en 2030 prácticamente un 40%, y ahí está trabajando el sector con las mejores prácticas disponibles. En el ámbito del ciclo de vida, simplemente ya he comentado lo que es el ciclo de vida. Quiero traer aquí todas las categorías de impacto que se miden en un ciclo de vida para ver
cuál es el impacto global de la actividad ganadera y teniendo en consideración todo el proceso productivo. Y de esa manera, pues, ¿qué es lo que vemos? Que si comparamos, esto no voy a explicar esto porque es muy complejo, pero en definitiva, si comparamos en todos los alimentos el análisis de ciclo de vida, pues vemos que para muchas de las categorías ambientales los productos ganaderos pesan mucho. ¿Qué es lo que nos preocuparía desde el punto de vista de las etiquetas ambientales? Que se utilice lo que ahora mismo se está trabajando ya en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, de la huella ambiental de producto. Y la huella ambiental de producto pues te debería permitir comparar productos similares, pero el problema es si esas etiquetas ambientales a lo que van es a comparar productos muy diferenciados, muy diferentes en sus procesos productivos, y entonces te pueden poner una etiqueta de un color rojo en comparación, lógicamente, pues con un cereal directo, con unas lentejas, y sale tremendamente perjudicado el sector ganadero y el sector cárnico si aplicas este sistema de etiquetado sin considerar todas las necesidades y todo el proceso productivo. En economía circular, bueno, todos lo tenemos claro lo que significa. En el proceso de producción de productos de origen animal, pues tenemos muchos residuos que realmente no son residuos, realmente eso es materia orgánica, es proteína, fósforo, colágeno, y que a través de la bioeconomía los podemos transformar y se están utilizando ya como biofertilizantes, energía, a partir de biogás, se extraen químicos, biopolímeros, etcétera. Es decir, la ganadería ya está trabajando en eso. Simplemente una relación de las actividades económicas que se desarrollan a partir de la reutilización de los productos. Ya estamos en la economía circular. Tenemos que mejorar la eficiencia. Y la eficiencia especialmente en un ámbito, el de los purines. Y traigo esta fotografía, estas imágenes, para que veamos que España tiene un nivel de concentración de estiércoles y purines importante en algunas zonas, pero que no es más importante que en otras zonas de Europa, ni en general, ni cuando se recolectan y se recogen. Pero todos esos purines y esos estiércoles, en definitiva, es materia orgánica que tiene que reemplazar a los fertilizantes de origen inorgánico. Lo plantea la Comisión, pues vamos a trabajar para transformar esos estiércoles y purines en esos biofertilizantes para desarrollar la economía circular, bien utilizándolo directamente como biofertilizantes que van otra vez a las granjas, o bien transformándolo a través de biogás en energía o a través de extracción de nutrientes para estar siempre dentro de esa economía circular. Porque al final utilizar estos estiércoles es incorporar materia orgánica al suelo, y eso nos beneficia porque mejora el ciclo del agua, nos facilita la reducción de las escorrentías y de las erosiones, facilita las germinaciones, protege el ciclo del agua, secuestra carbono, y eso no es teórico de los Estados Unidos, es práctico de un trabajo hecho de nuevo otra vez en el norte de España, aplicando un proceso de ganadería extensiva con abonos orgánicos, con estiércoles, y mejora la fertilidad, pero además mejora la materia orgánica en el suelo, y eso contribuye a retener agua, a reducir huella de carbono, a mejorar fertilidad, etcétera. Por tanto, los estiércoles son un recurso importante a considerar, incluso para generar energía, y hay estudios que efectivamente demuestran que tenemos muchas posibilidades de transformar el biogás en las condiciones adecuadas y siempre y cuando en los municipios se facilite esa actividad. Y luego ya voy a intentar acelerar de forma muy rápida para contar aspectos que no se tienen en cuenta de la ganadería cuando se recogen todas estas medidas de la granja a la mesa o de la estrategia de biodiversidad. Lo primero, hay que saber que tenemos en nuestro territorio 25 millones de hectáreas, la mitad de nuestra superficie está utilizada mediante pastos, está pastoreada. Son superficies, son áreas que no son aptas para la agricultura y no se destinan a ese fin. Son almacén de la biodiversidad y además se están perdiendo esos recursos. Los datos nos dicen ya de hace unos años que en todo el sur de la península estamos perdiendo en torno a un 23% de los recursos. Si abandonamos todavía más y dificultamos más la actividad ganadera, vamos a seguir perdiendo más recursos. Y en las zonas de montaña del norte de la península, Pirineos y Cornisa, prácticamente estamos perdiendo el 45% de los recursos. Por tanto, consideremos que hay que valorizar todos esos recursos.
Además, hemos de considerar los servicios ecosistémicos de la ganadería. De esos 4 grupos de servicios que se consideran, pues además de producir, estamos facilitando con la ganadería el secuestro de carbono, la calidad del aire, prevenimos la erosión, fertilizamos el suelo, retenemos agua y facilitamos la retención y el relleno de los acuíferos, facilitamos la polinización, conservamos biodiversidad, reciclamos nutrientes, facilitamos la fotosíntesis, facilitamos el ciclo del agua, además de todas las cuestiones culturales. Y eso lo hemos dicho nosotros, lo han dicho investigadores españoles, pero también lo han analizado otros investigadores de distintas zonas. La actividad ganadera promueve la biodiversidad y la biodiversidad la promueve a nivel de planta, a nivel de reino animal, a nivel de hongos y en general a los seres vivos del suelo, no solo del entorno, lo que está en la superficie, sino lo que está dentro del suelo. Y al final también contribuimos a nuestro paisaje, porque nuestro paisaje es el área tal y como la conocemos, tal y como se ha ido configurando a lo largo de la historia. Y eso en nuestro país lo han estudiado varios grupos de geógrafos, tanto en el País Vasco, Castilla y León, en La Rioja, en Cantabria. Es decir, estos geógrafos nos dicen que nuestro paisaje es un paisaje ganadero. Necesitamos la actividad ganadera para seguir manteniéndolo y el ganadero es un elemento esencial para conservar ese paisaje. Otro aspecto esencial, los incendios. Evidentemente, cuando tenemos los animales sobre el pasto, actúan como una desbrozadora que además nos genera recursos. Y un dato simplemente, en unos incendios que se valoraron las emisiones en 2012 en Valencia, un bosque mediterráneo, no un bosque tupido, sino un bosque típico del área mediterránea, pues en cada hectárea quemada se emitieron 32 toneladas de CO2 equivalentes. ¿Eso qué significa? Eso es 24 veces más de lo que emite una explotación de vacuno en nuestro sistema de dehesas. Es decir, que un incendio al final impacta muchísimo más que tener animales que están produciendo, haciendo una labor de desbroce. Y eso es algo que hay que tenerlo en consideración de cara a adaptarnos a este cambio climático y de ser resilientes, que es lo que pedimos, que nuestros ecosistemas sean resilientes. ¿Dónde está la actividad ganadera? Ahí vemos las superficies aquí a la derecha, donde se concentra la actividad ganadera cárnica fundamentalmente en nuestro país. ¿Y dónde están las zonas desfavorecidas? Lo vemos en verde. ¿Dónde están las zonas de agricultura de montaña? Lo vemos ahí en un poquito más rosa. Están coincidiendo la ganadería en las zonas desfavorecidas y con la agricultura de montaña, y también en esas zonas en las que necesitamos población. Hay una densidad de población mucho más baja que en el conjunto. Por tanto, la ganadería contribuye al desarrollo económico, al desarrollo rural y al desarrollo territorial. Y siento haberme pasado un poquito, pero al final, yendo deprisa, como decía, tenía demasiadas diapositivas, pero al final quería tratar todos estos temas. Muchas gracias y en el debate, si hay alguna cuestión más, pues trataré